escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy hace escala en París el escritor colombiano Octavio Escobar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amables por la invitación. Su novela Después y antes de Dios acaba de ser publicada en francés en la editorial Actes Sud en el marco del Año de Colombia en Francia. Es la primera vez que traducen una novela suya al francés, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Una novela anterior, Zaire, había sido traducida al italiano y al alemán, pero esta es la primera vez en francés. ¿Y qué significa para usted que se haya traducido por primera vez una novela suya al francés? Para mí es muy importante porque, en primer lugar, el mercado francés es bastante amplio y, en segundo lugar, es una posibilidad para que en otras lenguas se animen a traducir la novela. Después y antes de Dios es la historia de un matricidio y también de una fuga ambientada en su Manizales natal, una especie de road movie en el que la protagonista, una ferviente católica, una mujer de buena familia que vive en una sociedad bastante hipócrita, va buscando la redención mientras comete pecados, ¿no? Cuéntenos. Sí, esa es muy buena síntesis de la novela. La novela se basa en dos casos reales. Una mujer de Manizales, una mujer de la alta burguesía que asesinó a su madre y se quedó velándola durante varios días, y un sacerdote que con la excusa de la caridad recogió una serie de recursos de sus feligreses y posteriormente se fugó con el dinero. Estas dos historias en la vida real no estuvieron relacionadas. Yo cogí simplemente las noticias muy crudas, las relacioné y a partir de allí hice un ejercicio de ficción en el que, como ya lo mencionó, la fuga es un aspecto fundamental. Nació y vive en Manizales, en Antioquia. Estudió medicina, ejerció como médico, ahora escribe y es profesor en la Universidad de Caldas. ¿Cómo hace el salto de ser médico, de la bata blanca, a escribir? Fue un salto muy, muy insensible, no fue realmente traumático. Cuando yo estudiaba medicina comencé a escribir cuentos, pensando que iba a ser simplemente una distracción, una afición. Gané unos primeros premios literarios, comencé a publicar los libros y en un determinado momento, en 1997, gané el Premio Nacional de Literatura por un libro de cuentos que se llama De música ligera, y a partir de allí ya se volvió muy complicado seguir siendo médico. Entonces hice un posgrado en literatura para poder llegar a la universidad como docente y me dediqué a la literatura. La medicina quedó para los amigos y para la familia. Nos consta que es un gran cinéfilo. De hecho, en la novela hace referencia, por ejemplo, a la película Thelma y Luis, justo antes de que a mí me recordara esa película. Justo después hace mención una de las protagonistas a Thelma y Luis. ¿De qué forma influye el cine en la forma de escribir? Para mí ha sido muy, muy importante el cine. Yo pondría en el mismo nivel a algunos directores de cine con los escritores que más me gustan. Yo creo que muchos recursos literarios tradicionales, muchos recursos del siglo XIX, a través del cine han ganado velocidad. Y lo otro que es muy importante es que ya no existen lectores puros. Todos nosotros, aunque seamos lectores, somos también personas habituadas al lenguaje audiovisual. Entonces yo creo que para un escritor, por lo menos en el caso mío, tener conciencia de eso, de que las personas permanentemente están viendo películas, es importante a la hora de escribir. Justamente, vamos a hablar de velocidad. Los intercambios entre los personajes son muy cortos, muy directos, como en el baloncesto, deporte que usted practica y en el que el tiempo está contado. O sea, una jugada es máximo 24 segundos, casi como en los diálogos de su novela. Pues no había pensado en el baloncesto, la verdad. Pensaba un poco en el cine, en directores como Tarantino, los hermanos Coen, y también pensaba en el cuento, que es mi matriz narrativa original. En el cuento no debe sobrar nada. Tal vez por eso mis novelas no son realmente muy voluminosas, porque yo soy muy cuidadoso a la hora de redactar, por decirlo de alguna manera, y también soy una persona impaciente. Entonces creo que los lectores son tan impacientes como yo. Me interesa que las narraciones tengan un ritmo
que los vaya llevando hasta el final y que su atención no decaiga durante la lectura. Por eso se siente más cómodo, ¿no?, en la novela corta. Me siento mucho más cómodo en la novela corta. Es probable que hacia el futuro haya una novela un poco más voluminosa, pero hasta este momento he trabajado esencialmente novelas cortas. ¿Ha pensado alguna vez en escribir un guión de cine? Yo escribí unos pequeños guiones cuando estaba comenzando mi carrera literaria y este libro está un poco conversado ya con un director del que me voy a reservar el nombre y entre los dos escribiríamos el guión. Es una tarea que tenemos para el 2018. Espero que se haga realidad. La producción cinematográfica a veces es muy azarosa, pero la verdad me hace mucha ilusión ver a los personajes de mi novela en la pantalla grande. En Después y antes de Dios, la religión está muy presente, tanto por el fervor religioso de los personajes como por las citas de la Biblia y también en el arte. La pintura del pintor cretense afincado en Toledo en el siglo XVI, el Greco, son una constante. ¿Por qué eligió el Greco? Porque el Greco tiene unas características que le avisarían un poco al lector que la novela, si bien es realista, tiene unos tintes truculentos. El Greco es un pintor que deforma, es un pintor que vivió en una España profundamente religiosa, entonces esos dos elementos, la deformación y el fervor religioso, iban muy bien con lo que yo quería contar. Además, daba una posibilidad visual muy grande porque el apartamento donde vive esta mujer que mata a su madre tiene una serie de reproducciones de cuadros del Greco. Yo creo que si uno se imagina una casa con todas estas reproducciones, con todos estos Cristos muy delgados, muy deformados, con estas vírgenes que parece que se estuvieran muriendo de anemia, ya se plantea una situación en la cual la novela gana un poco desde el punto de vista visual. Sí, hay más temor, infunde más temor, ¿no? El Greco o la música de Miguel Bosé, muy presente también a lo largo del libro, son referentes muy hispanos. Yo me preguntaba si no le preocupa que el lector francés no disfrute plenamente de esta novela porque no sean sus referentes. Yo estaba preocupado incluso al principio con el hecho de que muchas circunstancias colombianas no se entendieran, pero esta novela originalmente fue premiada en España en el 2014, lo cual ya me mostró que estas sociedades cerradas, muy católicas, muy clasistas, no son exclusivas de mi país, existen en todas partes. Y los lectores franceses que hasta ahora han accedido a la novela no han tenido ningún problema con estos referentes que efectivamente son muy hispanos, ¿no? El Greco y Miguel Bosé. Creo que la globalización ha hecho la tarea y permite que muchos acentos locales sean perfectamente comprendidos en otras partes. Y más universales, efectivamente. Manizales, su ciudad natal y donde vive, es una fuente constante de inspiración. En Después y antes de Dios escribe en voz de la protagonista en una de sus huidas: una vez más huía a través del paisaje que más amaba en el mundo. ¿Existiría el escritor Octavio Escobar sin Manizales? Existiría con otras características, obviamente. Yo he tenido la posibilidad de vivir en otros lugares, específicamente en Bogotá, cosa que hubiera facilitado mucho mi carrera literaria. Colombia es un país supremamente centralista, pero la verdad a mí me gusta vivir en Manizales. Es una ciudad con unas características particulares, es una ciudad de montaña, es una ciudad tradicional, efectivamente, y eso probablemente es lo que menos me gusta. Pero de otro lado hay una gran riqueza cultural, hay una serie de actividades que son muy interesantes y es una ciudad muy caminable. Y a mí me gusta mucho caminar. Yo he dicho muchísimas veces que escribo mientras camino. Por eso cuando ya me siento al computador, la verdad es que las historias están supremamente claras. Es algo que facilita mucho mi labor literaria. La novela ganó el Premio Internacional de Novela Corta de la ciudad de Barbastro, en España, y el año pasado recibió en Colombia el Premio Nacional de Novela. ¿Es importante ganar premios? En mi carrera ha sido muy importante por lo que ya mencioné, porque el establecimiento literario colombiano es muy centralista.
Y de otro lado, los premios hacen que tu relación con el editor sea un poco más fácil. Es distinto llevar un manuscrito que no tiene ningún reconocimiento a ir donde el editor con un libro que ya fue valorado por un jurado idóneo y que ese jurado dijo que valía la pena. O sea, que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, sí. No puedo dejar de preguntarle por la polémica que ha generado en Colombia, y también han hablado los medios franceses aquí, por la poca presencia en este año Colombia en Francia de escritoras mujeres colombianas, poca presencia y nula participación en un acto en la Biblioteca del Arsenal el 15 de noviembre. ¿Qué opinión le merece esta polémica? Yo creo que las escritoras tienen razón. Su presencia habitualmente es menor que la de los hombres. Y me parece muy sano que haya ocurrido este pequeño escándalo. Respecto al acto del 15 de noviembre, creo que sí hubo un comunicado excesivamente grandilocuente que presentaba las cosas como realmente no fueron. Hablaba la directora de la Biblioteca Nacional, se leían unos textos de Emma Reyes y finalmente había una conferencia de Pablo Montoya. El resto de los escritores simplemente estábamos allí de público, como cualquier otra persona. Pero ese comunicado desafortunado creo que ha servido para que las escritoras colombianas se manifiesten, y me parece que eso hacia el futuro va a permitir que otros eventos sean mucho más democráticos, sean mucho más igualitarios. Y ya para terminar, el último libro que ha publicado es El mapa de Sara, que salió el año pasado, una novela para público juvenil. ¿Pronto podremos leer otra novela negra de Octavio Escobar? Vamos a leer otra novela negra próximamente. Yo había publicado 2 anteriores, Saide y Destinos Intermedios, que las publicó Periférica en España. Y hay una tercera novela relacionada con estas 2 que está en este momento ahí se está cocinando. Esperemos que muy pronto salga. Pues muchísimas gracias, Octavio Escobar, por haber venido hasta nuestros estudios para presentarnos esta novela Después y antes de Dios, que acaba de ser publicada en francés, y le deseamos muchísimos éxitos. Muy amable, muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.